Momento de recibir, entonces ya lo tenemos en estudio Alvarito Alcuri en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Alvarito, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo marcha está el gol? Precioso. ¿Sí? Divina, una mañana preciosa. No sé cómo dice el pronóstico que va a seguir, pero ahora está bárbaro. Ah, mejoró entonces. No, a las 7 y algo estaba un poco fresco. Bueno, sí, está fresquito. Ah, bueno, lindo, bien, sí. Bien, de verano bien lindo. Sí, sí, sí. Cuénteme. ¿Cómo anda el golpe de Estado? ¿Cómo está camino? ¿Vuelve? ¿Qué saben Estamos de bien, él? a ver, ayer le cortamos las vías telefónicas para que no tenga... Claro, porque están mandando demasiado desde afuera, entonces... ¿Está queriendo intervenir? Sí, sí, entonces le cortamos acá en un decreto que firmamos rápidamente, le cortamos la vía de comunicación y no hay nada, no hay WhatsApp, no hay nada. Está ahí en su tierra prometida, pero sin saber qué sucede acá. Bueno, lo último escucha, manda un saludo para... Lo último que se enteró es que podía haber un factible cambio de cerradura, pero... Sí, sí. Después insistió en que no y le cortamos. Le pusieron un video de lo que estaba pasando en el Congreso argentino acá. Claro. Para que se preocupe. Igualito. Mira, esto es así. Claro, está pasando esto. Tuvimos que tomar cartas en el asunto porque se nos desbordó la situación y está. Vemos cuando vuelva, vos tranquilo, seguí paseando que cuando vuelva nos arreglamos. Maravilloso. Bueno, nos quedó un montón de cosas, sí, es verdad, con el tema que la verdad que no da para nada para los chistes. Estábamos tratando de enfocar el tema del suicidio, del intento de autoeliminación en Uruguay. Veíamos un poquito que las cifras en vez de decrecer, habían aumentado. Estábamos tratando de comparar lo que pasaba acá con lo que pasa en otros países. Cómo hemos enfocado tradicionalmente el tema en Uruguay, siempre vinculándolo a la enfermedad de la depresión. Entonces las baterías se enfocan a describir la depresión, supuestamente a tratar la depresión, y yo trataba de hacer un enfoque un poco diferente, tratando de enfocar en otros factores. Ajá. Que no es necesariamente la enfermedad depresión, tratamiento básicamente en base a depresivos, lamentablemente, que yo creo que es una visión bastante reduccionista de lo que ocurre. Al comparar con políticas en otros países nos damos cuenta de que el suicidio y el intento de autoeliminación tiene que ver con otros factores, no solamente con la depresión. Claro, ese sería como uno, ¿no? Sí, sí, pero además tenemos que enfocar la estructura psicológica del depresivo. No es lo mismo una depresión en una estructura de personalidad más neurótica que en las estructuras limítrofes, llamadas limítrofes, y las estructuras psicóticas. También enfocar la crisis vital, que son crisis que producen picos en las estadísticas de suicidio y de intento muy concretamente en el entorno de la pubertad, 12, 13 años, y en el último tramo de la vida, sobre todo en la entrada en la vejez. Factores que tenían que ver con sexo. Podríamos decir que la mujer lo intenta mucho más, pero no lo concreta, y el hombre tiende a concretar la autoeliminación cuando la intenta, la lleva a la práctica. Una cultura predisponente, factores sociales, factores culturales. Nos referimos también la columna pasada, comparando con cómo habían trabajado en otros lugares, tratando de ver factores de riesgo y cruzando los factores de riesgo también con las crisis vitales, porque no es lo mismo el intento de autoeliminación a los 45 años que a los 60 o a los 70 o a los 12, los 13, y los factores de riesgo son distintos. La crisis vital explica buena parte de los intentos y los suicidios en las crisis vitales. Recordemos, una crisis vital, nosotros nos enfocábamos más bien en la de los adolescentes, la entrada en la adolescencia. ¿Qué quiere decir crisis vital? Ya no puedo seguir viviendo como venía, porque pasaron cosas que son tan importantes en que no hay marcha atrás. El cambio se produce en nuestras vidas, y la crisis de sentido, la crisis vital, puede poner también el sentido de la vida en juego.
Claro. No quiero seguir viviendo así, tampoco puedo seguir viviendo así. Claro. Entonces, hemos hecho programas, hemos hecho columnas hablando de la adolescencia, alguna también hablando de la vejez, pero la idea de crisis vital no tenida en cuenta por los abordajes tradicionales explica muchas veces el suicidio y el intento fallido. La estructura psicológica también. Claro. Nos había quedado en el debe hablar estrictamente de la depresión, cuáles son los factores que en los libros, en los tratados, los clínicos toman en cuenta para diagnosticar la depresión, siempre recordando que esto es un factor, la depresión no es toda la explicación del suicidio ni del intento de claro. no me canso de subrayarlo, porque si vemos solamente factores depresivos o vemos solamente depresivos, no explicamos el suicidio, no explicamos el intento. Claro. Un poco lo que trabajamos el martes pasado, ¿no? Fuimos por ahí, sí, aclarando lo de la depresión, pero también sosteniendo de que no era lo único. Claro. La visión, lo que tradicionalmente se habla para diagnosticar la depresión mayor, hay distintos tipos de depresiones, está el depresivo crónico, están los trastornos bipolares, que es la oscilación entre más bien episodios muy bajos de estado de ánimo con episodios maníacos, o sea, muy arriba, que es todo un tema en sí mismo. La depresión crónica, la depresión aguda, crisis depresivas, en fin. Y siempre con la prevención de no confundir depresión, enfermedad, con tristeza, emoción. Claro. Esto es tampoco, casi nunca se hace esta distinción. Porque estar triste es un estado de ánimo, estar triste puede ser una emoción, las emociones forman parte de un registro de cosas que sentimos, de cosas que nos pasan. Es perfectamente esperable. Sí. Que ante la muerte de un ser querido, que ante una pérdida, al transitar por un duelo estemos tristes. Claro. Yo lo digo hasta el cansancio, estar triste no es enfermo, es una emoción, las emociones tienen que ver con cosas que nos pasan. Y que pueden suceder a veces en cosas que uno las puede tratar de, no de banales, pero sí livianas, como cambiar de trabajo. Los duelos suceden en un montón de cosas y no deja de ser lo que decíamos. Sí, al medicalizar excesivamente las tristezas, corremos el riesgo de ampliar, de inflar los números de depresión. Claro. Esto es muy común, hay toda una corriente de la psiquiatría, la antipsiquiatría, que advierte sobre esto. Entonces, tratamos con liviandad, medicamos al barrer, medicamos muchas cosas que no son depresión. Hay cosas, por supuesto que hay la enfermedad de depresión que debe ser medicada, pero los diagnósticos tienen que ser mucho más precisos en esa línea. Para diagnosticar una depresión tenemos que ver un montón de cosas. El ánimo deprimido, el desinterés por todos y por todo y por todos, un número largo de días en donde es posible que cambie las circunstancias, pero la depresión persiste. Lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de placer, la capacidad de disfrutar. La persona que está depresiva lo pierde. Alteraciones en el sueño, pero ahí hay que distinguir. La alteración en el sueño puede ser de dormir mucho, o no dormir. Ajá. El indicador de no dormir en la depresión es un indicador que lleva a que se prenda una lucecita de alerta. Después vamos a explicar por qué. Pues la estructura, las estructuras más complicadas, menos maduras, menos integradas, tienden a la alteración del sueño y también tienden a la fabricación, al perderse, sumirse en ideas más y más alejadas de la realidad, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la autoagresión. En el marco de los síntomas también depresivos, un sentimiento de pérdida de energía, de no tener fuerza, de no poder hacer nada, un gran descenso de la actividad física. No tengo fuerza, pero tampoco lo intento. Una pérdida de concentración, una pérdida de enfoque de lo que está pasando y un cierto retraimiento hacia el mundo interno. El factor de la culpa también es un indicador diferencial de las estructuras. Hay estructuras que se sienten muy culpables, que se autoatribuyen cosas que han hecho mal, y si bien ese indicador puede ser muy fuerte y puede postrar a la persona en una pérdida de contacto con la realidad, sumirse en el mundo interno, manifestar
que hace las cosas mal, que está muy peleado con sí mismo. La culpa es diferente según las estructuras. Una estructura menos integrada, más salida de la realidad, a veces puede no haber culpa y puede haber de repente algunos episodios de autoagresión importantes como para tomar en cuenta, y por supuesto la ideación de no vivir o de no querer vivir más como parte de este conjunto de síntomas que están en los libros, en los tratados, pero viene bien recordarlos para prestar atención a este fenómeno que también veíamos y advertíamos muchas veces en los entornos de la persona depresiva. Se minimizan algunas de estas cuestiones, se prefiere no hablar del suicidio, del intento de autoeliminación, no nombrarlo, y está ese prejuicio que en algunos aspectos es cierto, el fenómeno de la imitación. No hablemos de esto, no difundamos esto, no demos ideas, porque las ideas pueden ser imitadas. Eso es cierto, pero ¿hasta qué punto vamos con esto, no? También puede llevarnos a hacernos los distraídos cuando está en curso el proceso depresivo, que puede llevar eventualmente a la persona a llevar a cabo esta agresión contra su propia vida como final del proceso. Ahora bien, también nos quedaba en el tintero, Tincho, Mincho, vos me decías la vez pasada, ¿qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con los más veteranos? Claro. Es bien claro que eso viene a colación porque la semana pasada trabajamos mucho sobre los adolescentes, y por ahí nos llegaron muchos mensajes de los oyentes, con buen tino, enhorabuena, que se enfocaban mucho en eso, y pareció como que el tema quedaba solo suscrito a que le pasaba, o que la gran parte de los suicidios en Uruguay pasaban con adolescentes, y no, dijimos que para la que venía íbamos a desarrollar la otra gran pata. Esto no significa que el suicidio se da en la vida, ¿no? En personas con vida. Sí. No solo de menores de 15 ni más de 65, sino que puede suceder a cualquiera, ¿no? Claro, hay rangos que... Claro, pero me parecía bien interesante recordar estos factores de riesgo. Sí, claro. Para no decir, bueno, una persona está deprimida, está triste, entonces corre el riesgo del intento de eliminación. Por favor, no. Claro. Porque para empezar, se confunde la tristeza con la depresión. Mal. Y después, que toda depresión necesariamente puede terminar en suicidio. Mal también. Claro. Hay otros factores que son bien fuertes, ¿tá? La entrada al periodo de la vejez, junto con la estructura psicológica. Si vos tenés una estructura psicológica con un extrañamiento de la realidad, con una no aceptación de lo que está ocurriendo en tu vida, hay una pérdida de sentido más importante. Y el propio proceso de envejecimiento te hace enfrentarte a que algunas cosas las estás perdiendo. Has perdido amigos, o has perdido o has dejado de trabajar. O el trabajo de toda la vida, claro, en muchos casos, ¿no? O que estás solo por alguna razón, los hijos se van, perdiste a algún familiar querido, perdiste a tu pareja. La vejez muchas veces provoca el fenómeno de aislamiento. A veces un poco hay un retraimiento de la persona, que no se anima, por ejemplo, a salir a la calle. Tengo miedo de caerme, tengo miedo de sufrir un asalto, no me siento fuerte, no me animo a subir un ómnibus. Claro. Van haciendo que la persona se repliegue. En ese repliegue faltan otros vínculos. Entonces, esta soledad, este aislamiento, un poco creada por el entorno, un poco creada por la propia persona en cómo reacciona ante el proceso de envejecimiento. Aparecen enfermedades nuevas, enfermedades que muchas veces se cronifican, entonces hay que seguir tratamientos largos. Hay que enfrentarse al médico, hay que ir a instituciones médicas. Los médicos y las instituciones médicas nos recuerdan la posibilidad de morirnos. Y todo esto, que estoy enumerando así medio detalladamente, despacio, porque también me gusta saber cuáles son los indicadores, ¿no? a tomar en cuenta. No se enfrentan al problema de la vida y la muerte, que la propia vida nos enfrenta, al dilema de la vida y la muerte. Y muchas personas no han abordado esto, no han abordado
de una manera trascendente o enriquecedora estas preguntas y buscar estas respuestas que las puede dar la religión, claro, que las puede dar la filosofía, que las pueden dar la gente querida que nos rodea, que nos puede dar algún proceso psicoterapéutico, alguna clase de ayuda espiritual o psicoespiritual. Hay muchas cosas que la gente busca para darle respuesta al conflicto o a la idea conflictiva, el tema no resuelto, el gran tema no resuelto del ser humano respecto de la vida y la muerte, para qué estamos en este mundo, hacia dónde vamos, nos espera algo después, no nos espera nada, cómo nos enfrentamos a esas cosas. Al medicalizar excesivamente el tema, a veces todo esto no se enfoca, ¿no? Toda esta parte del sentido de la vida. Por supuesto, el profesional médico, el profesional de la salud, muchas veces no se siente capacitado para meterse en este baile, ¿no? Claro. Filosófico, psicológico, espiritual. Desde el abordaje psicoterapéutico nuestro, vamos derecho a la pregunta existencial, ¿no? El sentido de la vida. Claro. Recordemos que el veterano está justamente en una etapa de crisis vital. Ya no puedo vivir como seguía viviendo, cambiaron un montón de cosas, me tengo que adaptar a esto. ¿Vale la pena? Esto no es una enfermedad, esto es, claro, la vida te pone en estas disyuntivas, no una vez, varias veces a lo largo del desarrollo vital. Entonces, vale la pena ayudar a la persona. Bueno, ¿te hiciste las preguntas correctas? ¿Buscaste las respuestas? Claro. Porque mira que no podés vivir como si tuvieras 20 años, tenés 60, tenés 70. No te vas a morir mañana, o de repente tenés todavía vitalidad, energía, ganas de hacer cosas, pero de repente no vas a poder hacer lo mismo. De repente, bueno, no podés tener hijos ahora, en esta etapa de tu vida, o los hijos ya están grandes y no pueden estar al lado tuyo, comportándose como niños, por ejemplo, o ya no tenés la energía para hacer el trabajo físico o el deporte que hacías antes. Todo esto no te mata, todo esto no es enfermo, todo esto puede ni siquiera dañarte, si tenés los recursos emocionales, espirituales, psicológicos, afectivos, para enfrentarte con esto. Claro. No los tenés, bueno, podemos ayudarte de repente a encontrarlos. Pero es muy importante este abordaje, que no deje pasar, que no deje de enfocar que hay una crisis vital allí, que muchas veces no tenemos las herramientas para enfrentar esto. Entrenar a los recursos humanos de la salud para enfrentarse a esto es bien importante. Esto puede ser lo que deba enfrentar un auxiliar médico, un enfermero, trabajadores de la salud, trabajadores sociales, en una casa de la tercera edad, en un club, en lugares en donde se socializa, y es importante prestarle atención a estas cosas. Sí, ¿no? Claro que sí. Desde la psicología, por supuesto que trabajamos, nos enfocamos en esto, algunas corrientes un poco más, otras corrientes un poco menos. La psicoterapia debe acompañar las crisis vitales, también la medicación, y siempre enfocar varios factores en un cuadro que puede indicar que hay allí la posibilidad de que haya un intento de autoeliminación. Solo con que haya intentos ya hay que prestarle atención, ni que hablar cuanto más graves son estos, o cuanto más indicadores de riesgo hay, más enfocarse en esto. A veces es más fácil simplemente decir, bueno, vamos a probar con psicofármacos. El psicofármaco es un medicamento que tiene buena respuesta. Hay distintos tipos de antidepresivos, para ser más específicos en distintos tipos de antidepresivos que se prueban con distintos tipos de personas. Esto es un poco artesanal, siempre no hay una garantía de que al probar con un antidepresivo
funciona inmediatamente, hay un tiempo en el que el organismo va reaccionando al antidepresivo, eso anda en el entorno de las 2 semanas, hay algunos que hacen efecto más rápido, otros un poquito más lentos, y a veces esto no da resultado, hay que cambiar el medicamento por otro, y por supuesto tiene que haber un seguimiento respecto de la medicación. Desde nuestro punto de vista, la medicación sin la pata de la psicoterapia no funciona, y yo siempre digo una cosa, la enorme mayoría de los suicidas, donde me apures te digo todos, y los que lo intentan también, están medicados. O sea que si la medicación fuera si la medicación fuera la única terapia, o como muchas veces se enfatiza solo en la medicación, bueno, miren, los pseudointentos y los intentos realizados, los suicidios, la enorme mayoría, por no decir todo, están todos medicados. Entonces, si la medicación fuera la panacea, no es una gripe. No lo es. Por eso hablábamos de abordar mejor el tema, ¿no? Claro. Es una gripe con ACF4 se va. Claro. Es necesario el acompañamiento. Bueno, hay que decir acompañamiento. Yo tradicionalmente siempre cito la línea telefónica de último recurso, que hace muchísimos años tradicionalmente es la vía para acceder telefónicamente y recibir ayuda. Yo doy los teléfonos siempre, último recurso, se puede buscar hoy día por internet. Lo más simple es por celular, por Movistar y por Antel, el 8483, repito, 8483, las 24 horas y es gratis. ¿Cómo funciona, Álvaro? Es una línea de contacto. Llamás y hablas. No es la única que hay. Yo de repente no tengo tantas referencias positivas con respecto a otras, pero el último recurso es la más tradicional. Se han hecho algunos planes, hablamos de falta de política de prevención, de falta de campaña bien pública, habíamos comparado con otros lugares donde se habían hecho, pero enfocadas también, ¿no? En alguna cosa más puntual. En Nueva Zelanda tenía que ver con el bullying, en Uruguay yo creo que todavía estamos por abordar cuáles son por definir si son los grupos de riesgo a esta edad y a esta edad, o en tal contexto, tal sexo, en tales circunstancias. Bueno, allí enfocarnos. Yo creo que al no tener claro si hay que discriminar en este sentido, bueno, todavía al barrer, se ha hecho alguna cosa a barrer, por ejemplo, se ha puesto el día, yo ahora me estaba fijando, no me acordaba, me acordaba que había un día de prevención del suicidio. Sí, fue hace poco, me parece, ¿no? Claro, no, es el 17 de julio. Bueno, entonces hubo una campaña de prevención, algo hubo hace poco. Y hubo algunas cosas que tendían a una campaña para visualizar el fenómeno. Está bien. Claro, habría que sostenerlo, ¿no? Claro. En el tiempo. Claro, porque con un día para acordarse, no. Y trabajar, yo, perdón por insistir en esto, trabajar sobre los grupos de riesgo, trabajar sobre esas edades y esas personas que uno se da cuenta, o deberíamos darnos cuenta de que hay mayor riesgo de que coincidan los factores coadyuvantes para que se produzca el intento. Claro. Me había quedado también en el tintero con los adolescentes, con los púberes, el asunto de lo que nosotros le llamamos las ceremonias de paso. Las ceremonias de paso que es en las culturas primitivas, nosotros hablamos cuando presentamos el libro sobre la adolescencia, ¿no? En las culturas primitivas hay un ceremonial que implica demostrar que sos grande y dejaste de ser chico. En ese ceremonial hay que poner en riesgo la vida. Hay que casar, hay que arriesgarse, hay que combatir. En la mujer hay que demostrar que se es fértil. Y en las tribus primitivas, en la Polinesia han sido estudiados sobre todo estos rituales. Siempre hay un grado de riesgo. Porque implica morir a la niñez y que nazca un adulto. Y un adulto tiene que ser capaz de enfrentar los riesgos. Y en el mundo primitivo, en estado salvaje, viéndolo desde la óptica civilizada, esto puede parecer muy brutal. Pero el sentido es claro. Y yo creo que ahí hay algo para rescatar que nos está faltando, ¿no? O sea, ¿el sentido cuál es?
Que quede claro que soy grande, pertenezco al mundo adulto y dejé de ser un niño, y a los niños los cuidan los otros adultos, pero los adultos ya no nos cuidan y debemos cuidarnos por nosotros mismos. Eso implica enfrentar un riesgo que en nuestra cultura no hay. Cuidamos a los chiquilines mucho más allá de la pubertad. Sí, sí. Nos comportamos los adultos como si tuviéramos un niño chiquito. Somos medio bipolares en esto, que lo cuidamos muchísimo y el chiquilín tiene 20 años, tiene 30 años, claro. Y los estás cuidando, tomaste la leche, llevaste un saquito, cuidado con la oscuridad, yo qué sé. Y entonces mandamos mensajes extremadamente contradictorios a los muchachos. Estás grande para esto. Estás grande para esto, estás chico para él, para otra cosa. Entonces, sí. ¿En qué quedamos? ¿Soy grande o soy chico? Entonces nosotros decimos, faltan esas ceremonias de paso, que en el mundo primitivo decían claramente si eras un adulto y te comportabas como tal o no, y en esta cultura no las tenemos. Entonces, yo hablo de las ceremonias de paso extraviadas, un poco claro. En el inconsciente colectivo. Los muchachos dicen, quedado ahí en soy grande o soy chico. No. Entonces, bien, de alguna claro. manera lo tengo que demostrar, y para demostrarme que soy grande corro riesgos, y los riesgos que claro. corro muchas veces son estupideces, como andar en la moto a contramano o tirarme de un puente atado con los pies, yo qué sé, sí. A ver si me doy la cabeza contra el piso, que es un ceremonial sí. ceremonial de la Polinesia, pero sí, ahora se hace como una especie de deporte o algo así, ¿no? La cuestión es que al ponernos o consumir drogas o ver hasta cuánto aguanto tomando alcohol, sí. Los adultos vemos esto como que estupidez, está en la edad del pavo, no saben lo que hacen. Hay un sentido, otra vez, claro. ¿No? La búsqueda de sentido en las crisis vitales. En la crisis vital dejo de ser niño, empiezo a ser grande, me tengo que demostrar que soy grande. ¿Cómo me demuestro ser grande? No tengo la menor idea. Pero claro. Nos sigue pareciendo en nuestro fuero íntimo que para parecer grande tenemos que correr riesgos. Tenemos que demostrar que somos fuertes, tenemos que mostrar que podemos manejar la moto a contramano y que no nos da miedo, tenemos que, yo qué sé, que bailar o tomar o hacer proezas sexuales o cosas así. Estamos tratando de parecer más grandes de lo que somos. Son niños, se trata de niños sí. Comportándose como si fueran grandes, y en realidad es una verdadera caricatura. Pero la ceremonia de paso, el espíritu de la ceremonia de paso perdida como cultura, yo creo que está allí. Ajá. Al no tener las ceremonias de paso, a los adultos nunca terminar de habilitarnos a ver si somos grandes o si somos chicos, o sea, nosotros sentir que nunca estamos lo suficientemente habilitados. Esta especie de caricatura o de ceremonia de paso inconsciente, que es correr riesgos, muchas veces conduce a algunos muchachos al suicidio. Claro. Porque ahí vos muchas veces ves con una conducta, cada vez que maneja este muchacho pone el auto demasiado rápido, corre riesgos, muerde el cordón de la vereda, ha tenido varios accidentes. Parecería que estuviera buscando morir. Esto también cuesta verlo. La conducta pseudosuicidio, la conducta de poner la vida tan en riesgo que puedo llegar a morir. Sí. Entonces, estas ceremonias de paso desencaminadas, en donde no termino de demostrar que soy adulto, como en las viejas ceremonias, pueden llevar a la muerte, porque nunca estoy lo suficientemente preparado. Y esto se ve. Hay muchos muchachos que te dicen, yo no me siento suficientemente preparado para asumir las responsabilidades adultas. Entonces, no merezco vivir, porque no puedo con esto. Y esto, Alvarito, y capaz que te la dejo para después de la pausa la pregunta. Esto que se ve, ¿se advierte desde sus mayores? Buenísima pregunta. Vamos a ir, amigos, estamos en la mañana en camino, son las 10:31 del martes. Momento de hacer una pausa. Nos han llegado también varios mensajes por el 099-894-987. Están abiertas nuestras vías de comunicación. También el mail en camino98.7@gmail.com. La página de Facebook, que es La Mañana en Camino, y nuestra cuenta de Twitter, que es @lejancamino. Por las diferentes vías nos han llegado más preguntas para nuestro querido amigo Alcuri. Así que después de la pausa seguiremos entonces con Los psicólogos no sirven para nada. Hoy en el segmento No quiero vivir así, segunda parte, el suicidio, los intentos, la depresión y los problemas para abordar eficazmente el tema. Ya volvemos con La Mañana en Camino.
Seguimos acompañados junto al psicólogo Álvaro Alcuri, y quedaba por ahí antes de la pausa, Álvaro, y me venía la pregunta y también el planteo de abordar una crisis vital con un ejemplo. Y hasta podría ser personal. Bienvenido al ejemplo. Podría ser personal en el sentido de el estudiante que viaja del interior a la capital, se aleja del núcleo familiar, se aleja del afecto, y cómo el núcleo familiar ve esa situación y cómo la ve la posible víctima y cómo se hace esa situación. Y es un ejemplo de crisis vital, ¿no? Podemos decirlo. Es de cajón. Claro. Es de cajón. Te agrego más, con la mochila de venir a hacer X cosa aparte, ¿no? O sea, va a ser mi hijo el doctor, el coso, el de esto, el otro, el otro. Es de cajón. Es de cajón. Yo desde que trabajo en el consultorio siempre tengo estudiantes del interior, siempre, con procesos depresivos a veces, pero claramente es una crisis vital en donde los muchachos sienten que tienen que cumplir con expectativas que les quedan grandes. Uh-huh. son chicos, sí. Vienen con 18, con 19, a vivir en una ciudad que siente que sobrepasa sus posibilidades de entenderla, de abarcarla. Están solos, la familia está lejos, se le piden resultados de repente académicos que justifiquen el esfuerzo que hace la familia para mandarlos a la ciudad. Y es un ejemplo perfecto. Cuando Diego lo decía fuera del aire, yo decía, este es el ejemplo además más cotidiano, más claro. Que aparentemente acá no tiene por qué pasar nada, porque es una cosa muy común. Sí. El estudiante del interior viene a la capital, y bueno, de la misma manera que los muchachos en otros países pasan de una ciudad pequeña a una ciudad grande, o van a la universidad o al campus, y bueno, cambia su vida. Y en esa crisis vital muchas veces las personas sienten que no tienen las herramientas para enfrentarla, claro. Entran en una espiral depresivo, y a veces ahí aparece el intento de autoeliminación. Pero generalmente no es visto. De lo que se habla es de depresión, pero claro. No se habla de crisis vital. Y este es un ejemplo bien claro de crisis vital. O sea, soy grande, ya no puedo ser más chico, cambia mi vida, me voy a vivir a otro lado, las personas que conocía no están, tengo que conocer nuevas, muchas cosas a las cuales tengo que enfrentarme, y a veces no tengo las herramientas. Claro. ¿Tá? Vincular esto con una crisis depresiva y con el suicidio es como 2 más 2, 4, a veces no se hace. Hay que llamar la atención sobre estos factores. Y aparte que vienen, es un caso que se da anualmente por vagones, ¿no? Sí. Porque vienen de todo el país, esto creo que decía Estramín, ¿no? Morirse en la capital, o sea, sí. El nombre es medio irónico con el tema de hoy, pero, ¿no? Y juega muy de cerca, pero es exactamente así. Todos los años vienen vagones de gente. Ahora se está descentralizando un poco la universidad, bueno, habrá que profundizarla más, pero el fenómeno sigue tan campante. Atémoslo, ¿te parece, sí. Álvaro, atarlo con lo que habíamos dejado planteado antes de irnos a la tanda? ¿Esto es advertido por sus mayores? Y la respuesta es que, para mi gusto, en una enorme mayoría no. Bueno, hay que llamar la atención sobre este indicador. Claro. Los muchachos están tristes, ya la tristeza pasa a depresión, la depresión permanece un tiempo excesivo, no se hace una consulta adecuada. Cuando se hace una consulta adecuada, sencillamente, es una depresión, toma antidepresivos, no alcanza. Claro. El abordaje farmacológico, hay todo un proceso de aprendizaje allí que hay que seguir, que hay que tratar y que hay que acompañar. Pero primero que nada hay que verlo. Claro. Y si no lo vemos, bueno, estamos. Y se me venía a la cabeza que puede haber maneras también que en este caso estamos poniendo el ejemplo del estudiante o el muchacho que se viene del interior, que de alguna manera maquilla esa crisis vital, ¿no? Y no lo demuestra, y cómo hace, y también porque podemos ver que quizás la culpa es del núcleo familiar que no advierte esa crisis vital, pero también puede darse lo contrario, que no manifieste explícitamente. Por supuesto. La víctima, en este caso, la crisis vital, y no se advierta. Por supuesto, y después hay un intento de autoeliminación o el suicidio directamente que sorprende a todos. Bueno, había que haber, creo, puesto el énfasis, el foco en estas situaciones, ¿no? Como predisponente, de la misma manera que nos preocupa el viejo que enviudó y se quedó solo.
Bueno, ahí tenés otro indicador en el otro extremo de la vida para prestarle atención. Claro. Nos llegan dos mensajes, los dos de Omar, está muy atento al tema Omar. Nos preguntaba primero, vos ves, Álvaro, por dónde encarás cada uno. Dice, señor Alcuri, ¿se tienen datos separados por condición sociocultural y económico? Aparte de la edad, ese es uno de los mensajes. Y el otro, más enfocado a lo que hablábamos hoy de Occidente y Oriente, dice, la sociedad occidental margina al joven y al viejo, quizá habría que revisar nuestra forma de ver la vida como sociedad, dice Omar. Sí, de alguna manera el enfoque nuestro es ese cuestionamiento. Se margina, a ver, en la crisis vital cada uno de nosotros estamos obligados, no tenemos otra, que replantearnos la vida y cómo nos integramos cada uno, ¿no? Siempre es más fácil el abordaje de decir me dejan afuera que decir yo hice lo suficiente para entrar. Claro. Porque claro. Tenemos que planteárnoslo también como una autorresponsabilidad. Sí, hasta dónde hemos llegado, claro. Claro. Si siempre voy a acusar a lo de afuera que no me deja entrar o que me hace daño o que me coarta o me daña o no me gusta. ¿Y qué juega el ego ahí? ¿O más factores? Nosotros hablamos en psicología, mirá, de una actitud, también es una etapa del desarrollo, del niño llorón. Ajá. El niño llorón se siente pequeño, se siente inválido, se siente que no puede nada, y entonces todo se lo demanda a su entorno. Eso está bien, si vos tenés 4 años, claro. Si vos tenés 2 años, ¿no? No tenés otra que llorar y que te atiendan y que te ayuden y que te limpien el traste y que te den la comida. Perfecto. Pero hay estructuras de personalidad que quedan de alguna manera fijadas en el niño llorón. Entonces vos ves adultos que se comportan como si debieran darles todo. Deben atenderme, deben cuidarme, deben solucionarme mis necesidades vitales. Eso es una exageración y de alguna manera un trastorno de personalidad que nos está enfrentando permanentemente a la realidad. La realidad está mal, nosotros estamos bien. Yo claro. reclamo, yo lloro, yo pataleo y la realidad, la sociedad, el entorno, los otros, no terminan de darme todo lo que yo necesito. Ahora la pregunta es, ¿estás viendo bien las cosas? Claro. La sociedad, el entorno, los otros, siempre tienen que darte lo que vos precisas. En muchos aspectos tenemos actitudes de niño llorón, que uno las ve en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que pone las miras tan alto, en una suerte de utopía social, en donde todas nuestras necesidades, nuestra felicidad, pudieran ser garantizadas por otro, por una superestructura, por el Estado. Lo que fue. Y eso sencillamente no es realista. Claro. Entonces, esa falta de realismo nos lleva muchas veces de cabeza a la depresión. Claro. Porque la realidad, es inalcanzable. Porque la realidad nos va a frustrar una y otra vez, porque nuestras miras son inalcanzables, porque nuestras ideas de realización personal o de disfrute, de placer o de felicidad no son realistas, sencillamente. Eso tiene mucho que ver con la estructura de personalidad de cada uno. Entonces, ojo, ¿hay procesos para trabajar con estas estructuras? Sí. ¿Es posible madurar, cambiar este tipo de visión de la realidad? Por supuesto, da trabajo, se necesita un proceso psicoterapéutico adecuado, tiempo y la voluntad para cambiar, porque si no, terminamos como el gallego en la autopista. ¿Saben el chiste del gallego en la autopista? Oye, Manuel, estoy trancado en esta autopista. ¿Qué pasa, José? ¿Por qué no llegas? Bueno, estoy trancado aquí, pero ¿qué sucede? Es que todos van a contramano. Claro. El gallego no se daba cuenta, perdón, la discriminación, no sé si es políticamente correcto señalar alguna colectividad, pero antes se podía. Quedó claro. Bueno. Bien. El porteño, vamos a decir que no. Eso es discriminar a otra colectividad, pero a los porteños vale, me parece. Ahora que andan ahí. La cuestión es que más allá del chiste, lo que está diciendo el gallego de la autopista es no viendo la realidad. Que él no puede ser el único que está bien y todos los demás equivocados. Claro. Algo mal estás haciendo vos, algún enfoque errado habrá, tendrás que tener una cierta autocrítica, tendrás que revisar algunas de tus posiciones. Muchas veces en el callejón existencial, claro, que se mete el depresivo, que se mete el suicida, son enfoques así. Es tanta la frustración, pero porque estoy teniendo un enfoque equivocado, cómo funcionan las cosas. Sí, sí. Entonces...
Se le va a complicar cuando llega a la barrera del peaje, ¿no? Se le va a complicar cuando llega Porque habla de un solo lado la barrera. Fin del camino. Abre de un solo lado la barrera del peaje. Claro. La señora no creo que le quiera Claro. cobrar, menos si viene otro auto de frente. Claro. Nos quedaba, de las dos preguntas de Omar, Álvaro, nos Sí. quedaba la otra que estaba enfocado al tema de Occidente y Oriente. Y en el trato que tienen los jóvenes y los ancianos, si acá se los margina y en Oriente no, o si es que en Oriente también, pero hay otra estructura de cosas que puede sostener eso desde algún lugar. El enfoque es vastísimo. Cuando hablamos de Oriente al Barrer, habría Claro, que ver de sí, cuál Oriente estamos hablando. En culturas tradicionales, como por ejemplo la cultura china, en la cultura musulmán, en la cultura, yo, no soy especialista en estas culturas, pero uno ve, por ejemplo, que hay estructuras familiares más tradicionales, más sostenedoras, más contenedoras, quizás. En Occidente hay una gran desestructuración familiar, la gente vive mucho más sola, hay un montón de avances, si se quiere, que han civilizatorios, en fin, pero la gente vive más sola, se forman menos familias. Yo, si me preguntás factores coadyuvantes con el fenómeno depresivo, con el fenómeno suicidio, yo creo que está más la soledad. Amén de otros factores, recordemos, esto es multifactorial, nunca es una sola cosa. Claro. Pero donde me apures te diría que estructuras familiares más sólidas, más contenedoras, ayudan a prevenir en estos casos, y la falta de esa contención, la falta de esas estructuras afectivas, de esa red de vínculos, y estás más solo con tus demonios. Entonces a la hora de intentarlo, hay menos cosas complejo, para perder, y en estructuras complicadas que tienden al aislamiento, que tienden a ver a la realidad, como el gallego en la autopista, faltan redes de contención, claro. falta ese otro, porque además también la propia persona en su aislamiento cada vez las va perdiendo más. Como a veces determinados aspectos de las sociedades en un lugar se muestran como carencias y en otro como virtudes, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, en el mundo musulmán, casi todo lo que nosotros consideramos avances civilizatorios, ellos lo ven como algo terrible. Digamos. Hasta pérdida de derechos deben de pensar que son. Sí. La barbarie. Sí. Buena parte de la prédica del integrismo islámico tiene que ver con rechazar esas costumbres equivocadas que vienen de Occidente. Pero bueno, a ver, tratando de ser consecuentes también con lo que pedía la audiencia, de hablar del tema, sí. Enfocarnos en los factores predisponentes acá, en Uruguay. Sí, claro. No estamos en los países nórdicos, no estamos en Nueva Zelanda, en donde la cultura del jaca podía ser, habíamos visto que había cifras de bullying muy elevadas. En los países nórdicos se habla del clima, falta luz solar, esto hace que nuestro sistema nervioso tenga menos serotonina, en fin. Cada uno que agarra un solo factor desde nuestro punto de vista se equivoca. Tenemos que hacer una lectura de varios factores coadyuvantes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles son esos factores coadyuvantes? ¿Cuáles son ese conjunto de factores que en Uruguay hace que Uruguay esté tan marcadamente arriba? Sí. En la región? Las cifras nos dan siempre a la cabeza en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan cosas bastante diversas. Una, la estructura del Uruguay es una población envejecida. Sí. ¿Tá? Entonces, no somos como Brasil, no somos como Argentina, no somos como Colombia, tenemos muy buen porcentaje, muy alto porcentaje de viejos. Eso nos hace una sociedad con las características del viejo. Si tenemos muchos viejos, nuestra cultura, nuestra sociedad tiene las características del viejo. Sí. ¿Cómo es el viejo? Bueno, si el viejo tiene una crisis vital determinada, bueno, en nuestros valores, en nuestra cultura, está lo que le pasa al viejo. Ese es un factor a tener en cuenta. Si ese viejo además no está integrado, si no hay planes, si no hay un abordaje diferencial, si no hay campaña de bien público que enfoquen a esa población, bueno, ahí tenemos dos factores que están contribuyendo. Baja tasa de natalidad, una idea de país de
inmigrantes que añoran, esto ha sido producto de estudios desde principio del siglo, gente que ha perdido su tierra, entonces se siente europeos en el exilio. Una eterna añoranza, ¿no? Un eterno tango, sentir que no estás en el lugar adecuado, festejás las fiestas con un arbolito de Navidad con nieve y acá hace 35 grados, entonces ese sentir de que no estamos nunca en el lugar adecuado puede ser una coadyuvante, la glorificación de la tristeza, un estado de ánimo predisponente para esto, depresivo, tristón, está bien, y no decimos, che, esto está mal, no, está bien, está bien poner un tango y hablar de lugares perdidos, de sueños rotos, che, un rato sí, pero... Claro, pero hacer de esto, una forma de vida, ¿no? Sí. Decir que sufrir cuando vemos un partido de fútbol, che, ¿cuándo disfrutamos nosotros? Tomamos mate amargo, escuchamos Citarrosa y sufrimos con la selección. Qué divertido que son. Sí. Habrá que cuestionarnos algo. Ojo, quien habla disfruta con las 3 cosas que acabo de decir, ¿eh? Soy uruguayo, no soy un brasileño trasplantado, pero quizás allí haya algunas respuestas de la cultura del bajón, como muchas veces se nos dice, cuando viene gente de otros países, le llama fuertemente la atención y nosotros reaccionamos enojados, no aceptan nuestras costumbres. Nos toca la patria, claro, reaccionamos mal. Pero ¿cómo no voy a escuchar Guitarra Negra a las 7 de la mañana? Pero claro que sí. Sí, qué mejor que para esto. levantarnos, ¿no? Bien arriba. Claro que sí, señor. Claro, es más, te digo más. Ahora que la selección gana y eso, hay que echarlo a este tipo porque estamos con que vuelva a la selección de antes. Sí, que hay que echarlo. Hay que echarlo. O hay que pedir al que falta, no sé, vamos a encontrar uno. A mí se me ocurrió Aldo Díaz de Goleada Tahuarembó. Maravilloso. Claro, qué tanto suave. Tremendo. Pensamos gente del pueblo uruguayo, triste. Totalmente. Aldo Díaz, todos estamos. Aldo Díaz, el goleador de los de a pie, señor. Una maravilla. Alvarito, nos encantó recibirte acá. Querido, a mí también. El martes me parece que se viene otra vez el gobierno anterior. Y sí. Y bueno, resistiremos. Lo resistiremos. ¿no? Acá, hacemos. Lo resistiremos. No sabemos si vamos a hablar nosotros porque me parece que esto acá, como las merecidas vacaciones son para todos. ¿No? Acá, sí, bueno, en algún momento. El gobierno socialista nos va a tocar. Ya que la semana que viene toca a nosotros. Sí. En este caso volvemos al tema, salimos de la crisis, en mi caso vuelvo al interior. Así que salgo un poquito. Al profundo norte, vamos arriba. Yo entro en crisis igual, bueno. A los 3 días me quiero volver. Estaba mamá, papá, abuelo, todo muy lindo. No, me quedé pensando hoy de esto que decías del arbolito con nieve. A mí me pasó al revés, de estar en España y ver la nieve, dije, ¿qué es esto? No puede ser. Claro. ¿Qué es esto? Si yo la Navidad es en la playa. En Bermuda. En Bermuda, las patitas. Mi cumpleaños también, acá en febrero, un frío hacía en ese España, que quería morir. ¿Qué es esto? Pero te dura, no sé, lo que decías, ¿no? Te dura 10 minutos y después decís, bueno, tengo que hacer con esto, porque si no que me encierro acá en el cuarto y no salgo de acá y me doy contra las paredes, porque la nieve va a seguir cayendo, viejo. La nieve va a seguir cayendo, eso no... Hay una cosa del uruguayo exiliado de rebelarse, ¿no? De sacar esto es Uruguay, no iba a decir ningún cuadro, esto es Uruguay. Sí. Y hay que remarla, que es bien interesante. Muchas veces uno ve ese emigrante que hace cosas titánicas en el exterior, y no las hace en Uruguay. Es verdad. Es muy fuerte. Yo siempre me llamó la atención, pero vos no estarías haciendo este esfuerzo, este trabajo, esta cosa, construyendo esto, de repente en Uruguay. Y te dicen, sí, y mirá, ¿por qué no lo hacemos en Uruguay? Claro. Que lo del gobierno. ¿La dejamos? Que lo del gobierno. Claro. Y sí, Alvarito. Claro. Es así. Alvarito, nos encantó. La seguimos. En cualquier momento la seguimos. El martes que viene me parece que vamos a cambiar la cerradura de una. Los martes por lo menos. Y los miércoles volvemos a la misma. Estamos acá. ¿Hacemos así? El pacto era con aquellos sólidos y aquella cosa. Y ahora entre Navidad y fin de año. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.